derecho de reunión. Vamos viendo. ¿Qué importancia tiene esta garantía? Bueno, tiene mucha importancia, desde luego, como todas las otras, pero en este caso la garantía, la protección consiste en que, ¿no es cierto?, las personas tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente, y sin armas y sin permiso previo, digamos, sin permiso previo y sin armas. A reunirnos ¿dónde? En lugares públicos. Ahí tiene tiene gracia, digamos, que sean lugares públicos, porque el derecho a reunirnos, en lugares privados no tiene mucha gracia, digamos, no tiene mucha gracia en realidad. De manera tal de que, en ese sentido, esta garantía está dada para, y tal como lo dice en el inciso segundo, está dado para todos aquellos casos en que se reúnen, ¿no es cierto?, en las plazas, calles y demás lugares de uso público que se rigen por las disposiciones generales de policía. El derecho a reunirse pacíficamente y sin permiso previo y sin armas, entonces corresponde a las personas, digamos, naturales, obviamente a las personas naturales, y con independencia de cuál sea, digamos, la nacionalidad, con independencia de cuál sea, naturalmente, ¿no es cierto?, si se trata de personas, qué sé yo, públicas, personas privadas, etcétera, no tiene ninguna importancia aquello. Lo importante es que el objetivo de esa reunión en un lugar público debe hacerse pacíficamente. Lo importante es que debe hacerse pacíficamente, ¿ya? Como digo, y pacíficamente significa que no hay un ánimo de beligerancia. Y en consecuencia, por consiguiente, ¿no es cierto?, tampoco pueden concurrir con evento alguno que pueda significar el causar un daño, digamos, a otro. Ahora, cuando nosotros hablamos de armas, más bien cuando el constituyente habla de armas, no se está refiriendo a las armas convencionales propiamente tal. No se está refiriendo a las armas convencionales propiamente tal, sino que se está refiriendo, en este caso, a cualquier elemento que tenga estas características, que sea cortante, punzante o contundente. De manera tal de que cualquiera que sea el objeto, contundente, por ejemplo, una piedra, ¿no es cierto?, punzante, una tijera, por ejemplo, ¿no?, o cortante, un cuchillo, que puede ser, ¿no es cierto?, un cuchillo utilizado para la cocina, qué sé yo, no es un arma precisamente, pero sí esos elementos que se han señalado pueden constituirse en arma, digamos, pueden transformarse en un arma, y por lo tanto, desde ese punto de vista, eso es lo que se prohíbe. Por eso, por ejemplo, se puede prohibir perfectamente en una reunión pública, en una plaza, en una calle, en una avenida, en un puente, qué sé yo, que son lugares de libre acceso al público. Puede prohibirse que alguien porte en su mochila, por ejemplo, alguno de estos elementos, que se pueden transformar en cualquier momento, se pueden transformar en un arma. Hasta los elementos más insignificantes pueden eventualmente transformarse en un arma. De manera tal de que, desde ese punto de vista, lo que se previene es que no vayan a transformarse, digamos, en un elemento dañino.
¿no? Que cause daño, que cause perjuicio, no solo en las personas, sino que también pueda causar perjuicio, digamos, pueda causar perjuicio en los bienes de otra persona, digamos, ¿no? En el patrimonio ajeno. En el patrimonio ajeno, ¿ya? Eh, por otro lado, se habla de que estas reuniones se pueden realizar sin permiso previo. Ahí hay un concepto que también generalmente se tiene, digamos, se interpreta equivocadamente, que normalmente, ¿no es cierto?, se asume de que si usted quiere realizar una marcha, por ejemplo, en la plaza pública del pueblo, en alguna avenida o en alguna calle, tiene que pedir autorización o al gobernador respectivo o al intendente respectivo. Y la verdad es que en estricto rigor jurídico eso no es así. Eso no es así porque precisamente la garantía constitucional consiste en que usted pueda ocupar los espacios públicos sin necesidad de pedir autorización. Entonces, eso, hasta las mismas autoridades hablan a veces de que no nos pidieron autorización para la marcha y por lo tanto, ¿no es cierto?, la marcha no está autorizada, no se puede realizar. Eso es un concepto equivocado en realidad, es un concepto equivocado porque lo que tienen que hacer los que van a manifestarse, por ejemplo, es dar aviso a la autoridad, ojalá con 24 horas de antelación o si es más, mejor todavía, pero a lo menos con 24 horas de antelación. ¿Para qué? Para que la autoridad se preocupe precisamente de colaborar en el sentido de prestar el auxilio, prestar la colaboración para que esta reunión en un espacio público se pueda llevar a cabo de buena manera, digamos. Se pueda llevar a cabo de buena manera y sin que termine, ¿no es cierto?, en desorden o en alguna gresca, qué sé yo, en una batalla campal, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, si usted avisa a la intendencia, o avisa a la gobernación, lo más probable es que si es una marcha, por ejemplo, ¿no?, significativa, una reunión grande de muchas personas, la gobernación oficie a carabineros para que ese día, ¿no es cierto?, presten la ayuda, la colaboración para la mantención del orden, digamos, para la mantención del orden. Y lo mismo puede ocurrir si se solicita esa información, ¿no es cierto? O sea, si se envía esa información, si se envía esa información si se envía la información, digamos, al intendente en su caso, ¿no? Al intendente, y si es en Santiago, bueno, al Ministerio del Interior, digamos, al Ministerio del Interior, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos ahí en relación con esta garantía del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, ¿ya? Benjamín, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿El aviso constituye un requisito para realizar una marcha o es una recomendación? No, no es una recomendación, es un requisito. Es un requisito porque la idea es que la autoridad administrativa que tiene a su cargo el orden público en el interior del territorio nacional, que en este caso es el Ministerio del Interior, los intendentes y los gobernadores en las regiones, estén enterados para que puedan prestar, como digo, el auxilio, para que puedan prestar la ayuda y la colaboración en ese día. Ahora, ¿cuándo es necesario dar ese aviso? ¿Cuándo? ¿En qué casos? ¿En qué situaciones? Cuando las personas que se van a reunir lo van a hacer en un gran número y por lo tanto van a alterar el normal desenvolvimiento de las actividades de las demás personas. Por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora, si usted realiza una marcha, va a ocupar una calle, por ejemplo. Y ocurre que por esa calle transitan vehículos, transitan personas, se desplazan vehículos, etcétera. Entonces usted va a alterar el orden público ahí en ese sentido, aunque no haya gresca, aunque no haya conatos, digamos, ni violencia, de todas maneras, aun cuando sea pacíficamente, va a ocupar un espacio público y por lo tanto es conveniente que la autoridad sepa para que adopte las medidas correspondientes. Pero si usted se va a juntar con un par de amigos, qué sé yo, el día domingo en la plaza pública,
después de misa, por ejemplo, no tiene ninguna importancia porque no van a alterar en ningún sentido, digamos, el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de las demás personas, de las demás personas, ¿ya? De tal manera entonces que, de tal manera entonces que en eso consiste, digamos, esta garantía precisamente. Por eso se habla de la libertad de reunión, de la libertad de reunión. Por lo tanto, lo que se garantiza es esa libertad precisamente para reunirse, como digo, en lugares, en espacios públicos, públicos. Ya mencionamos que pueden ser plazas, calles, avenidas, caminos, puentes, parques, etcétera, ¿no? Más allá de lo que señala la propia norma, efectivamente, ¿no? Y dice que se han de regir por las disposiciones generales de policía, por las disposiciones generales de policía. ¿Eso qué significa? Eso significa que todas estas actividades quedan sujetos o sujetas a las disposiciones de las ordenanzas locales. Esas ordenanzas locales, naturalmente, ¿no es cierto?, están referidas a las disposiciones que emanan de las municipalidades, que emanan de las municipalidades, de manera tal de que desde ese punto de vista el comportamiento, digamos, el desarrollo de esa reunión va a quedar sujeto entonces a lo que establezcan, ¿no es cierto?, en su momento, las respectivas ordenanzas, digamos, ¿no? Las respectivas ordenanzas municipales y los reglamentos correspondientes. Y los reglamentos correspondientes. Bien, ahí tenemos entonces el artículo 19, número 13, y el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Ya decíamos que arma es todo elemento cortante, punzante o contundente capaz de producir un daño, ¿no es cierto?, en las personas o en los bienes. En las personas o en los bienes, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces ahora al 19, número 14. 19, número 14. El derecho a presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Respetuosos y convenientes. Artículo 19, número 14. ¿Ya? El derecho entonces a presentar peticiones a la autoridad. Y aquí hay que tener en cuenta que este derecho no se debe confundir con el derecho consagrado en el artículo 8, inciso segundo. 8, inciso segundo, segundo y siguientes, digamos, en materia de transparencia. En materia de transparencia, recuerden ustedes que el artículo 8, inciso segundo, se refiere al derecho que tenemos, que tiene cualquier persona, por lo tanto cualquiera de nosotros, a solicitar información a los organismos del Estado, a los organismos públicos. Información respecto de actos, ¿no es cierto?, o resoluciones, actos o resoluciones. Entonces lo que está solicitando usted allí es información en el fondo. Es información, es algún procedimiento. Eso es lo que está solicitando allá en el artículo 8, inciso segundo, a propósito del principio de la transparencia. Bueno, este número 14 del 19 tiene otra orientación, tiene otra orientación. El 14, el 19-14 está más bien orientado hacia aquellas situaciones, digamos, que se le puedan presentar a la comunidad, digamos, a la población, a las personas, eh, en términos de alguna solicitud o requerimiento para satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, si usted tiene un problema sanitario en su barrio porque no han retirado los residuos domiciliarios,
Entonces, bueno, tendrá que formular una presentación, ¿no es cierto?, a la municipalidad respectiva, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, habitualmente se presentan problemas de desorden, qué sé yo, cotidiano en la calle, y no se mantiene el orden, entonces también ahí podrá formular peticiones o presentar peticiones, ¿no es cierto?, al gobernador respectivo o al intendente, que son los encargados del orden público, digamos, ¿no? O formular un requerimiento a carabineros, en fin, o a investigación en su caso, digamos, ¿no? Entonces, consiste, como digo, en eso. Ahora, estas peticiones que se formulen en la autoridad pueden hacerse en el interés público o en interés privado, personal, digamos, ¿no? ¿Qué es lo relevante aquí? Que usted tiene ese derecho, digamos, como persona, a presentar estas peticiones a la autoridad, a presentar estas peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privados, ¿no? Público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. En términos respetuosos y convenientes. El derecho entonces a presentar peticiones a la autoridad. A la autoridad. Ahora, ¿a quién le va a presentar la petición? Dice a la autoridad. La autoridad. ¿Y quién es autoridad? Ahí hay que tener claro cuando nosotros nos referimos a la autoridad, hay que tener claro de quién se trata, digamos, ¿no? Porque obviamente la categoría, ¿no es cierto?, o la denominación de autoridad no está relacionado con cualquier persona, ni tampoco está relacionada con personas del ámbito privado. El gerente de una empresa, por ejemplo, privada, no es autoridad. En los términos del 1914 no. Por lo tanto, está referida más bien a funcionarios públicos que ocupan cargos de cierta relevancia, de cierta importancia, y que tienen, por lo tanto, capacidad para dictar resoluciones, dar órdenes, ¿no es cierto? Y o que tienen a su cargo personas, subalternos, ¿no es cierto? A eso se refiere cuando habla de autoridad. Por lo tanto, una autoridad podría ser, por ejemplo, el gobernador, puede ser, por ejemplo, un capitán de carabineros, qué sé yo, el intendente, el alcalde, los concejales. Esos funcionarios son autoridades porque tienen capacidad para decidir y además tienen a su cargo, digamos, subordinados o subalternos. Y por lo tanto, las peticiones deben presentarse a la autoridad correspondiente. ¿Y de qué manera? En términos respetuosos y convenientes. En términos respetuosos y convenientes. ¿Qué significa eso? Eso significa que la presentación debe hacerse respetando la dignidad del cargo. La dignidad del cargo. Por eso es que se entiende que la petición para que sea, ¿no es cierto?, solemne, para que represente efectivamente ese respeto a la dignidad del cargo, debe hacerse por escrito. La petición debe hacerse por escrito, ¿no? Y ese escrito tiene que efectuarse, ¿no es cierto?, generarse de una manera respetuosa, es decir, redactado en términos comedidos, el soporte material, es decir, la hoja en que se redacta, ¿no es cierto?, esa petición tiene que estar, digamos, obviamente impecable, en fin, porque va dirigida a una autoridad. Y en la misma medida en que usted demuestra ese respeto a la autoridad también a su vez, ¿no es cierto?, a usted le va a inspirar respeto, digamos, porque obviamente es una cuestión recíproca, ¿no? Y por lo tanto, esa exigencia, digamos, es de la esencia, en un trato cortés, en un trato, ¿no es cierto?, en que se respeta la dignidad del otro, digamos, ¿no?
el derecho a presentar peticiones a la autoridad. Dice que sobre cualquier asunto de interés público o privado, de interés público o privado. Aquí también hay que hacer un alcance importante porque habla de interés público o privado. De manera que hay que hacer una distinción ahí. Será de interés público cuando la presentación, la solicitud que se formule, ¿no es cierto?, se haga en nombre de la comunidad en general, pero en abstracto, sin indicar, sin señalamiento de personas concretas, sin señalamiento de personas concretas, ¿no? Sino que más bien esa petición está hecha para que la comunidad en general se vea beneficiada. Se vea beneficiada, por ejemplo, si usted formula una petición, por ejemplo, si usted formula una petición eh, para que el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, pavimente una avenida, porque por allí pasan muchos vehículos y como no está pavimentado, se levanta mucho polvo y eso contamina mucho, por ejemplo, ¿no? Además que, en fin, hay riesgos de accidentes en ese tramo que no está pavimentado, por ejemplo. Bueno, esa es una petición de carácter pública, porque no está hecha para favorecer a determinadas personas, ¿no es cierto?, identificadas o identificables. Ni está hecha tampoco para que se vean beneficiados un determinado segmento de la población, sino que está hecha esa petición para la satisfacción de la necesidad de cualquier persona, digamos, de cualquier persona, cualquiera que pase por allí. Y por allí, como es una avenida, puede pasar, obviamente, los que viven cerca, pero también muchas personas que no viven allí, digamos. Por lo tanto, es indeterminado. En ese caso se entiende que la petición es de carácter público. Y será privada, y aquí hay que tener ojo con esto, porque va a ser privada cuando se solicite para una persona o varias personas determinadas. Como si, por ejemplo, usted solicita a la autoridad permiso para cerrar un pasaje, por ejemplo. Para cerrar un pasaje, se fijan que deben conocer seguramente más de algún caso en que la calle, hay calles que son ciegas, digamos, ¿no? Hay calles que no tienen salida y normalmente son pasajes. Y muchas veces los vecinos del lugar piden a la municipalidad autorización para cerrar el pasaje porque de esa manera quedan mejor protegidos de desconocidos, de la delincuencia, qué sé yo, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, en que usted puede formular una petición a la autoridad y esa petición, ¿no es cierto?, formulada a la autoridad, esa petición, digamos, es en beneficio de personas determinadas. No es en beneficio de una persona, sino que es en beneficio de todas las personas que viven en ese pasaje, que pueden ser muchas, digamos, ¿no? Pero aún así, siendo muchas personas, la petición no deja de ser en interés privado, porque es en interés de un grupo determinado de personas plenamente identificadas identificables. Entonces ahí está la diferencia entre la petición, ¿no es cierto?, en el interés público respecto de otra petición que se haga en interés privado, respecto de otra petición que se formule en interés privado, ¿Se fija usted? Luego, luego dice que esta petición debe formularse sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes, ¿no?
el derecho que tienen entonces a presentar peticiones a la autoridad tiene que resguardar estos dos conceptos, respetuosos y convenientes. Lo de respetuoso lo mencionamos delante, ¿no es cierto? Que usted tiene que, al formular una presentación respecto de una autoridad, debe hacerlo en términos respetuosos, en términos comedidos, respetando la dignidad del cargo y la dignidad de la persona, pero debe hacerlo además, digamos, en términos respetuosos, debe hacerlo en términos convenientes. Además de los términos respetuosos, debe hacerlo en términos convenientes. Convenientes. ¿Para qué significa que se haga en términos convenientes? Convenientes. Ojo con esta expresión, ¿eh? Porque no significa lo que en realidad uno entiende por conveniente. Tiene un significado diverso. ¿Ah? Tiene un significado diverso. Preguntado así, con el conocimiento que ustedes tienen y cómo lo entenderían, ¿qué me dirían a qué se refiere con la expresión conveniente? ¿Qué querrá decir el constituyente ahí cuando expresa que las peticiones a la autoridad deben formularse en términos respetuosos y convenientes? Y convenientes. Recibo opiniones. En términos respetuosos y convenientes. Útil. ¿Útil para quién? ¿Ya? Puede ser útil, pero útil para quién. Términos convenientes. Para alguien o para algo. Pero en el fondo sería cierto formular una petición en términos respetuosos y convenientes. Se supone que tendría que ser conveniente para el que formula la petición. Y no para la autoridad, naturalmente. Me imagino que ese es el sentido, ¿o no? ¿Mm? ¿Ya? Con respecto a la necesidad que se pide. Con respecto a la necesidad que se pide. Mm, sí. Mm. Que no afecte a las partes y a terceros, ¿no es cierto? Que sea conveniente, claro, que no afecte a las partes ni a terceros, que no le cause perjuicio, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Ya alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión sobre el particular? En términos respetuosos y convenientes. Respetuosos y convenientes. ¿Mm? Respetuosos y convenientes. Fíjense, fíjense que para sorpresa de ustedes, por esto es lo interesante del derecho, que no siempre las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio. Ustedes, con lo que han contestado, lo están haciendo en el sentido natural y obvio que tiene, ¿no es cierto?, la expresión conveniente. Pero acá en 1914, el sentido que le da el constituyente es uno distinto, fíjense. Es distinto, grábense esto. El concepto, el significado que le da en este caso está referido al hecho de que la petición debe formularse a la autoridad competente, competente. Eso quiere decir conveniente, a la autoridad competente. Es decir, como les decía yo delante, si usted va a formular la petición para que, ¿no es cierto?, cesen las molestias que hay habitualmente en su barrio, en su lugar en donde usted vive, ¿no es cierto?, que siempre hay mucho ruido, hay mucho boche, qué sé yo, en la noche, en fin, etcétera. Entonces usted tiene que dirigir la petición a una autoridad competente, y eso quiere decir conveniente, ¿no? A la autoridad competente, que en este caso sería, les decía yo antes, el gobernador o el intendente, que son encargados del orden interno, digamos, ¿no? Ahora sí, el problema es de otra índole, como que, por ejemplo, suponga usted que formula una petición a la autoridad porque
los recorridos de la locomoción colectiva no se desarrollan de acuerdo a la autorización que tienen los microbuseros o los qué sé yo, colectivos, y pasan por cualquier parte. Entonces, bueno, ahí usted, ¿no es cierto?, la petición la tiene que delegar ahí a la autoridad competente, y eso es conveniente. En este caso, en el ejemplo, tendrá que dirigirse, ¿no es cierto?, al secretario regional ministerial de transporte, por ejemplo, o a la municipalidad, que también tiene intuición a fiscalizar los recorridos de la locomoción colectiva, digamos. ¿Me entienden? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque es pregunta segura esa, ¿no es cierto? ¿Qué significa la expresión conveniente? Y quiere decir competente, no tiene notación del significado ordinario, habitual que le damos nosotros, que es el que han señalado ustedes precisamente. No, aquí no tiene esa connotación, tiene una connotación distinta, tiene una connotación distinta. Ahora, ¿qué actitud puede adoptar la autoridad cuando recibe una solicitud, cuando recibe una petición? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué actitud puede adoptar la autoridad cuando recibe una petición, cuando recibe una solicitud, cuando recibe una petición, cuando recibe una solicitud, una solicitud? Y puede adoptar las siguientes actitudes. Uno, no responder, no responder. Si ustedes se fijan, si ustedes tienen su constitución ahí a mano, van a ver que en el numeral que estamos estudiando, 1914, no se señala que la autoridad tenga la obligación de contestar. No se establece que la autoridad tenga la obligación de responder. No. Así que la primera actitud que podría observar la autoridad es no contestar. Claro, no contestar. Primera actitud. Segunda actitud, bueno, puede responder. Puede responder. Claro, puede responder. Ahora, ¿qué le va a responder? Eso depende. Eso depende. ¿Y de qué depende? Depende de si la autoridad es conveniente o no. ¿Es la conveniente o no? ¿Es la competente o no? Claro, es la competente o no. ¿Qué podría ocurrir? Que la autoridad responda y le diga, mire, la petición que usted ha formulado en realidad corresponde a otro servicio y por lo tanto nosotros no podemos dar satisfacción a los requerimientos que está formulando. Diríjase al órgano competente, digamos. Esa puede ser una respuesta. Clara, ¿no es cierto?, que no responda, no contesta, sencillamente porque no tiene la obligación de responderle, no tiene la obligación de contestar. En segundo lugar, puede ser que conteste y conteste en los términos que yo le he señalado, declarando su incompetencia y por lo tanto señalando que tiene que dirigirse al organismo correspondiente. ¿Mm? En este segundo caso también al contestar podría señalar, el mismo órgano podría señalar ahí cuál es el órgano competente. Porque en el caso anterior, el órgano le va a decir, mire, nosotros no somos competentes para conocer esa materia, así que por lo tanto haga su petición, formule su petición a la autoridad competente, sin señalamiento de nada. Pero en el segundo caso, en el tercer caso en realidad, el funcionario, ¿no es cierto? El funcionario va a decir que ellos no son competentes, pero va a indicar cuál es el órgano competente. Claro, va a indicar cuál es el órgano competente. ¿Ya? Y el otro caso que se puede dar frente a una petición es que la autoridad indique que ellos no son competentes y le señale a usted que la petición ya fue remitida por ellos mismos al órgano competente. Claro, se da eso también. Se da eso también, en donde el órgano dice, mire, nosotros no somos competentes para conocer esta materia, pero reenviamos la solicitud al órgano tanto que sí es competente, al Ministerio Público, por ejemplo. Sí es competente el Ministerio Público. ¿No es cierto? En eso consiste. Esas son las actitudes entonces que puede adoptar la autoridad frente a una petición. Y están los dos casos ahí, frente a una petición
que sea, ¿no es cierto?, conveniente y frente a una que no sea conveniente, digamos, que no sea conveniente. ¿Mm? A ver, entonces cuando se envían esas cartas de peticiones de cualquier tipo al presidente de la República o primera dama. Claro, exacto, exacto, Anaís. Podrían perfectamente no responder, podrían no responder porque no tienen, fíjese, no tienen la obligación constitucional de responder. No tienen la obligación constitucional de responder. A diferencia de lo que ocurre con el número 8, ¿no? Claro, con el número 8, inciso segundo. Allá en el número 8, inciso segundo, a propósito de la transparencia, no solo la autoridad a quien se le pide la información tiene la obligación de responder, no solo tiene la obligación de responder, sino que tiene que hacerlo además dentro de un plazo. ¿Se acuerdan cuál era el plazo? Cuando usted pedía información, ¿cuál era el plazo que tenía para contestar? A ver si se acuerdan, artículo 8, a propósito de la transparencia, toda persona tiene derecho a pedir que se le entregue información cuando está la información en calidad de, ¿no es cierto?, pública, naturalmente. Porque si es reservado o secreta, bueno, ahí no tiene la obligación de entregarla, más aún no debe entregarla. Claro. 20 días, muy bien. Muy bien, pues 20 días, ¿se fijan? O sea, no solo tiene la obligación de responder, sino que además, tiene que hacerlo dentro del término de 20 días hábiles, 20 días hábiles, ¿ya? Acá, en cambio, no tiene plazo, no tiene plazo. Así que perfectamente el presidente de la República podría no responder. Y cualquier autoridad podría no responder. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Y esto es lo interesante. ¿Qué ocurre en la práctica? Que responden. Claro, responden. ¿Y por qué responden? ¿Mm? ¿Porque les gusta responder? No, no es por eso. Es por conveniencia. Es por conveniencia, claro. Lo que usted llama por política, claro, yo diría eso, por conveniencia política, naturalmente. Claro, porque si es un alcalde, el alcalde estará pensando, oiga, si no contesto a la vecina que me mandó un correo pidiéndome, en fin, que, ¿no es cierto?, pudiéramos colocar agua potable en un punto apartado de la comuna, por ejemplo, bueno, usted le va a responder. A lo mejor no tiene los recursos, pero le va a responder. Y ya esa persona que envió la petición ya se va a sentir con la mitad del problema solucionado porque le contestó a la autoridad. Por eso lo he hecho contestarle. ¿Ya? Entonces, efectivamente, en este caso, aun cuando no tienen la obligación de responder, sí lo hacen. Claro, sí lo hacen, sí lo hacen. Y lo hacen por razones políticas fundamentalmente. Claro, porque el que es, por ejemplo, autoridad elegida o electa, ¿no es cierto? Bueno, lo hace porque está pensando en la próxima elección. Y una persona a la que no le contesten un correo va a divulgar eso, qué sé yo, entre 20, 30 personas más. Entonces son votos, son votos. Y entonces usted dirá, bueno, pero y en el caso de los funcionarios como los intendentes, en las gobernaciones, qué sé yo, que todavía no son elegidos, bueno, en ese caso, ¿por qué, digamos, eh, qué razón podría tener el gobernador o el intendente de contestar una petición formulada? Bueno, puede haber varias razones ahí. El gobernador puede contestar porque a lo mejor le interesa darse a conocer, le interesa ser más conocido. A lo mejor le interesa que la comunidad, ¿no es cierto?, hable bien de él, se refieran bien a él ante el presidente de la República, ante el presidente de la República, ¿no? Es importante también porque puede que esté pensando en el futuro, en un futuro, en una carrera política futura, y ya con eso va ganando adherentes, ¿no? Y finalmente lo podía hacer también
no porque va a tener una ganancia, un lucro, ¿no es cierto?, un beneficio, sino que porque lo hace porque es un servidor público y él se toma en serio su rol, se toma en serio su rol, ¿no es cierto? Claro, eso es, así es. Entonces la práctica, ahora, no espere usted que la autoridad le conteste de puño y letra, digamos, en la petición que le formuló, porque lo más probable es que no lo conteste personalmente la autoridad. ¿Quién va a contestar en su caso? Bueno, tienen siempre jefes de gabinete, secretarios, qué sé yo, que son del mismo partido, normalmente, y por lo tanto ellos son los que contestan, pero contestan en nombre de su superior jerárquico, de su jefe. ¿Ya? Ahora, una persona a la que se le ha contestado, aun cuando se le niegue lo que está solicitando, siempre se entiende, ¿no es cierto?, que es una persona que no va a denostar a la autoridad. Va a decir, ah, no, al intendente le mandé un correo, qué sé yo, y me contestó, fíjense, me dijo que no eran ellos los competentes, pero me dio respuesta, digamos, yo con eso ya me quedo satisfecho. No escuchan las personas que dicen eso. Lo peor que puede pasar es que la autoridad lo ignore, digamos, ¿no? Lo ignore y no le dé absolutamente ninguna respuesta, digamos, ninguna respuesta, ¿ya? Ninguna respuesta. Así que eso es lo relevante ahí, eso es lo relevante. Eso es el contenido entonces del artículo 19, número 13, 19, número 14. Vamos ahora al 19, número 15. El derecho de asociación sin permiso previo, ¿no? Sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Claro, y a la seguridad del Estado. ¿Se fija? La libertad de asociación. El derecho de asociación. ¿Qué es una asociación? El derecho de asociarse. Una asociación es una agrupación de personas. Es una agrupación de personas que tiene un fin determinado, que tiene un propósito determinado, un fin determinado, un propósito determinado. ¿Mm? Un propósito determinado. Y ese propósito normalmente viene planificado con antelación. Viene planificado con antelación ese propósito de esa asociación. Nosotros distinguimos las asociaciones con fines de lucro respecto de las asociaciones sin fines de lucro. Esta materia es parecida en este nombre, en el inicio, digamos, ¿no? Después ya no, pero en el inicio es parecida a lo que vimos allá en el artículo, ¿no es cierto?, en el artículo 1, inciso tercero de la Constitución Política, cuando hablamos de los grupos intermedios. Las asociaciones son grupos intermedios, de hecho, ¿no? Son grupos intermedios, ¿ya? Y por lo tanto, como grupos intermedios, pueden perseguir distintos fines, fines de lucro y fines altruistas o fines morales, fines de lucro, fines altruistas o fines morales, o fines morales, claro, fines morales. ¿Mm? Eso es. Eso es. Así que por lo tanto, desde ese punto de vista, las asociaciones pueden tomar distintos nombres. Se pueden llamar corporaciones, se pueden llamar fundaciones, se pueden llamar sindicatos, juntas de vecinos, se pueden llamar sociedades, se pueden llamar empresas, etcétera, ¿no? Depende del fin que persiga. Pero aquí en el 15 está referido fundamentalmente a las asociaciones que no persiguen fines de lucro. El 15 está referido principalmente a aquellas asociaciones que no persiguen fines de lucro. Claro, no persiguen fines de lucro. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, establece algunas reglas ahí,
establece algunas reglas en el sentido de que, por ejemplo, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. A una asociación. Digamos, la membresía, la participación en una asociación es absolutamente voluntaria. Es absolutamente voluntaria. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Como tampoco nadie puede ser obligado a permanecer en una asociación. Por lo tanto, los miembros de las asociaciones tienen todo el derecho para, tienen todo el derecho para, ¿no es cierto?, renunciar a una asociación, retirarse de una asociación, o para incorporarse a una asociación, pero no pueden ser, ¿no es cierto?, sacados, eliminados, destituidos de una asociación sin una causa, sin un fundamento, sin una causa, sin un fundamento. Ahora, la manera de ser, digamos, sacado de una asociación eh, fundamentalmente está circunscrita al hecho de que ese integrante de la asociación haya infringido algún estatuto de la organización, claro, algún estatuto, ¿no? Y por lo tanto, la comisión de ese error, que puede ser grave, trae como consecuencia naturalmente la expulsión, pero tiene que haber un fundamento. No puede ser una decisión caprichosa, digamos, de la directiva de esa asociación, ¿ya? Ahora, tampoco a nadie puede exigírsele la pertenencia a una asociación como condición, por ejemplo, como condición para desempeñar un cargo, para obtener empleo, por ejemplo. Ya no se puede exigir eso, no se puede exigir porque sería discriminatorio, digamos. Claro, sería discriminatorio. El derecho de pertenecer a una asociación. Ahora, en el caso del 1915, decíamos que se refiere fundamentalmente a las asociaciones sin fines de lucro, a las asociaciones sin fines de lucro. Y la principal de ellas, la principal de las asociaciones a las que se refiere el número 15, son los partidos políticos. Los partidos políticos, que son asociaciones voluntarias. Son asociaciones voluntarias compuestas por miembros, ¿no es cierto?, que se incorporan a ella y que tienen un objetivo, específico. El concepto de partido político hay que revisarlo porque está definido. El concepto de partido político está definido legalmente en la ley de partidos políticos, precisamente, ¿no? Claro, en la ley de partidos políticos, ley orgánica constitucional de partidos políticos, ahí está la definición en el artículo 1 de la ley 18.603. 18.603, ahí está entonces la definición de partido político, que es bueno conocerla. Por eso les doy la indicación para que la puedan sacar, extraer de ahí, digamos, y se la aprendan. ¿Ya? Partido político. Por de pronto decimos que son asociaciones voluntarias, siguiendo los preceptos constitucionales, ¿no es cierto? Constitucionales. Ahora, los partidos políticos son organizaciones que tienen una finalidad específica. Tienen una finalidad específica. Los partidos políticos están hechos, están creados para alcanzar el poder. Para alcanzar el poder. Y una vez que lo han alcanzado, para mantener el poder. Para conservar el poder. Mantener, conservar el poder. ¿Ya? Ahora, los partidos políticos naturalmente que tienen algunos requisitos. Tienen algunos requisitos que, por ejemplo, no se pueden dedicar a otras actividades que no sean aquellas propias que le señale la ley. No se pueden dedicar a otras actividades sino que aquellas propias que establezca la ley. No pueden tener el monopolio de la participación ciudadana, por ejemplo.
No pueden tener monopolio de la participación ciudadana. Claro. Tampoco los partidos políticos pueden aceptar donativos, donativos o el financiamiento externo, recibir ayuda externa, económica, digamos, ¿no? Ya sea de personas privadas o de otro Estado, porque eso es peligroso, porque en alguna medida se está atentando o se podría atentar ahí en contra de la soberanía. Claro, porque si un organismo externo, extranjero o un gobierno extranjero financia un partido político y si ese partido político llega al poder, como es la pretensión de todo partido político, eh, va a manejar los hilos de ese partido político. Claro, claro. Por eso es que se prohíbe todo aporte extranjero, de dineros extranjeros, digamos, a los partidos políticos, internos, naturalmente. Tienen que llevar una nómina también de sus afiliados. Tienen que llevar una nómina, ¿no es cierto?, los partidos políticos de sus afiliados. Y al interior de cada partido se debe observar un comportamiento democrático. Un, un comportamiento democrático implica que tienen que tener igualdad de oportunidades para participar en ese partido político. Claro, igualdad de oportunidades para participar en ese partido político. Para participar en ese partido político. ¿Ya? En ese sentido se tienen que practicar los términos democráticos. Bueno, usted comprenderá que los partidos políticos en Chile no se caracterizan por ser democráticos precisamente, porque las decisiones de los partidos, si alguien de ustedes milita en un partido político sabrá lo que estoy diciendo, las decisiones de los partidos políticos no se toman en regiones precisamente, se toman en Santiago. Y eso revela el centralismo en el que se mueve, digamos, el ámbito político, el ámbito económico también, el religioso también, todos los ámbitos en realidad. Porque tenemos ese defecto del centralismo excesivo, además, centralismo excesivo. ¿Ya? Así que, por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos, eh, esas son las exigencias que se formulan entonces a los partidos políticos como entidades que no persiguen fines de lucro, que no persiguen fines de lucro. ¿Ya? Y en cuanto al objetivo de estos grupos intermedios, ¿no es cierto?, de estas asociaciones, alcanzar el poder, alcanzar el poder. ¿Y cuándo se entiende que alcanzan el poder? Cuando obtienen la primera magistratura. Cuando obtienen la primera magistratura. Esto es la presidencia de la República. La presidencia de la República. Claro, cuando tienen la presidencia de la República. Ahora, esa presidencia puede caer en manos de un partido o de una coalición de partidos. Claro, depende de quién le dé su apoyo, digamos. Y ahí son importantes, cobran relevancia las elecciones primarias. Y ahí cobran relevancia entonces las elecciones primarias, precisamente, que son aquellos casos en que, ¿no es cierto?, los partidos políticos se organizan para alcanzar el poder. ¿Y qué pasa cuando hay dos o más candidatos de un mismo partido político o de un mismo conglomerado? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, se eligen, se tiene que elegir a uno de los candidatos para que represente a ese conglomerado o represente a ese partido político. Y ahí aparecen entonces este concepto de las elecciones primarias que nosotros vimos a propósito del artículo. ¿Qué artículo fue que vimos allá en las bases de la institucionalidad? A ver, alguien. Alguien. Ajá. Alguien ahí puede contestar. ¿En qué artículo hicimos nosotros referencia a las elecciones
primarias. ¿A propósito de qué vimos eso? De las elecciones primarias. Y dijimos que las elecciones primarias eran obligatorias. Eran obligatorias y podían participar en ellas los ciudadanos que se encuentran en el extranjero. ¿Se acuerdan? Artículo 13. Artículo 13, cuando vimos que los ciudadanos chilenos que se encuentran en el extranjero pueden participar en las elecciones primarias, no sé, de candidatos a presidente de la República, en los plebiscitos nacionales y en la elección presidencial. Eso es. Ahí pueden participar entonces estos integrantes, digamos, de algún partido político y llevar adelante, como digo, estas elecciones primarias para cuando se presentan dos o más candidatos en un mismo partido o en un mismo conglomerado, digamos, en un mismo conglomerado, en un mismo conglomerado. Claro, de eso se trata. Y eso ocurre con los partidos políticos. Ahora, naturalmente que los partidos políticos tienen, digamos, como finalidad última alcanzar el poder y por lo tanto pasan todos ellos por la fase agonal y la fase arquitectónica que vimos nosotros en el derecho político el año pasado. La fase agonal y la fase arquitectónica. ¿Se acuerdan de la fase agonal? ¿Cuál era la fase agonal? La fase agonal era aquella en que el partido político despliega toda su actividad y energía para alcanzar el poder, ¿no? ¿Ya? Y una vez que alcanza, ¿cuándo se entiende que alcanza el poder? Cuando coloca en la primera magistratura uno de sus candidatos, cuando alcanzan la presidencia. Ese es el fin último de los partidos políticos. No hay ningún partido que se genere que no tenga por objeto alcanzar la presidencia con alguno de sus militantes, ojalá, y si no con algún simpatizante del partido. ¿Ya? Y luego, cuando han alcanzado la fase, han superado la fase agonal, viene la fase arquitectónica. La fase arquitectónica que tiene por objeto, naturalmente, el objeto allí es conservar el poder. Y ahí estamos en la fase arquitectónica, conservar el poder. ¿Ah? Y ahí aplican este dicho de tiene, mantiene, digamos. El que tiene, mantiene. El que tiene, mantiene. Así que por lo tanto, en eso consiste, de manera que los partidos políticos no pueden desarrollar ningún otro tipo de actividades que no sean aquellas propias de un partido político, ¿Mm? Claro que sí, propias de un partido político. Esas son entonces estas asociaciones, y como les digo, la más importante de ellas son en el número 15 los partidos políticos. Ahora, todo aquel partido o los integrantes de un partido político que desarrollen actividades contrarias, ¿no es cierto?, a lo que señala la ley de partidos políticos y, por ejemplo, propugnan la lucha de clases o la violencia como mecanismo para alcanzar el poder, pueden ser sancionados y declarados declarados como inconstitucionales, ¿ya? Claro que sí, inconstitucionales. Y por lo tanto, quienes participen en esas actividades contrarias a la ley pueden ser sancionados por el término de 5 años en que no puedan postular a cargos públicos, digamos, ¿no? A cargos públicos. Y si son reincidentes, pueden ser sancionados por el duplo de esa cantidad de años. Por el duplo de esa cantidad de años. ¿Ya? Eso es. Eso es lo que tenemos ahí en relación entonces con el 19, número 15. 19, número 15. Vamos a quedar hasta aquí. Continuamos
continuamos la próxima clase, digamos, con el 19 número 16. 19 número 16. A ver, en alguna situación grave se puede llegar a sancionar con el cierre de un partido. Sí, no se llama cierre, se llama cancelación de la personalidad jurídica del partido político. Pero se puede. En el fondo equivale al cierre, digamos, ¿no? Al cierre, claro. Pero podría desaparecer un partido político, sin duda. Se le puede cancelar la personalidad. Pues si no, por ejemplo, si se dedica a realizar actividades lucrativas y a repartir ganancias entre sus miembros, pierde el objeto para el que fue creado, que no es precisamente el fin del lucro, lo que no significa que no puedan desarrollar, digamos, actividades lucrativas. Claro, claro. Que no puedan desarrollar actividades lucrativas. Pero lo que no pueden hacer es repartir las ganancias porque no están creados para desarrollar actividades lucrativas como una empresa, por ejemplo. Como una empresa, por ejemplo. Bueno, quedamos hasta aquí entonces. Continuamos la próxima semana con el artículo 19, número 16. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Un gusto, bien por la participación, digamos, y estamos en contacto. Que estén bien. Chao, chao. Cuídense.